Este es el segmento del último café, ya en la parte final del programa, como para estar conversando algo más distendido, sí, más sin la necesidad, tranquilos. de la urgencia de la noticia y demás, sobre, por ejemplo, lo que ha sucedido en este caso, el fin de semana a nivel internacional, un movimiento muy importante, lo que significa para la OTAN, para la Unión Europea y para Francia en particular. Con la reelección de Emmanuel Macron. Pero vamos a analizar esto, qué ocurrió, qué significa para el mundo entero, para Francia en particular, esta reelección de Macron por 5 años más como presidente de Francia, bueno, la derrota también de Le Pen. Bueno, todo eso vamos a analizarlo con un especialista, que es quien sabe. Vamos a charlar con Francisco Castaño, que es licenciado en Relaciones Internacionales y maestrando en Relaciones Internacionales. Le vamos a dar la bienvenida. Francisco, buen día. Hola Francisco, ¿cómo te va? Hola Mercedes, Mariano, muy buenas tardes, encantado de estar acá, muchas gracias. Bien. A vos. Yo decía, qué importante para la Unión Europea, para la OTAN, todo esta reelección de un presidente que tuvo un nivel de participación realmente muy, pero muy activo en los primeros días de este conflicto bélico Rusia-Ucrania, ¿no? Sí, creo que la Unión Europea respira tranquila, ya lo ha hablado la presidenta, distintos funcionarios de la Unión Europea, de que ha sido reelegido Emmanuel Macron, y a nivel de lo que ha sido el conflicto entre la guerra entre Ucrania y Rusia, Macron había tenido una posición mucho más distante con Putin de la que había sido la otra candidata al balotaje, Marine Le Pen, que inclusive había prometido, la ahora ex candidata, tener una relación mucho más cercana, establecer una alianza con Putin. Macron había intentado, por su parte, liderar lo que era la ofensiva, una ofensiva tenue por parte de Francia y de la Unión Europea, sabiendo lo que eran los costos de un eventual rompimiento de relaciones diplomáticas con Rusia, sobre todo en lo que es el gas, el aprovisionamiento de gas a la Unión Europea, ¿no? Exactamente. Francisco, ¿qué hizo bien Macron para volver a ganar, para volver a ser elegido por 5 años más? Es una muy interesante pregunta. Macron se ha movido por lo que es el centro político. Sabía que tanto a su derecha como a su izquierda tenía dos grandes corrientes y dos grandes candidatos que competirían con él. A su derecha, bueno, sobre todo la ultraderecha, encabezada por Marine Le Pen, que prometía mejorar lo que eran problemas internos de Francia, el costo de vida que había subido con la inflación, y a su izquierda estaba, bueno, el rango de la izquierda, liderados en este caso por Jean-Luc Mélenchon, que decía inclusive que si bien no estaba a favor de Macron, optaba, digamos, por votar a Macron antes que votar a Le Pen. Entonces, Macron se ha tratado de mover por este espacio de centro político, tratar de mostrarse como una persona fuerte, con un liderazgo fuerte. Tuvo grandes problemas durante su transcurso de su primer mandato, del 2017 hasta el 2022, que sobre todo el más recordado fue el de los chalecos amarillos. Sí, claro. Las cuestiones de la reforma de la jubilación, de los salarios. Pero Macron, yo creo que su gran fortaleza ha sido durante la pandemia. Él hablaba mucho tiempo, ha hablado mucho, ha puesto mucho énfasis en que el país estaba en guerra, nous sommes en guerre, ha dicho en reiteradas ocasiones, ha dicho también que iba a tratar de hacerle la vida imposible a aquellas personas que no se quisieran vacunar, que no quisieran contribuir con el bienestar común de la sociedad. Es un líder a nivel europeo muy claro, sobre todo con la salida del Reino Unido, junto con Alemania, son claramente los dos pilares de la Unión Europea. Esto también tiene el apoyo de Bruselas. Es una persona que si bien es un outsider político, no formó parte de los dos grandes partidos históricos de Francia. Sí tiene, podemos decir que viene de lo que es el establishment económico. Fue banquero, fue asesor de François Hollande, también fue ministro de Economía de François Hollande. Es decir, también por tanto lo que es el establishment político europeo como también el establishment económico veían con muy buenos ojos la continuidad de Macron, y Macron también ha tratado de ser lo más amplio posible, más del centro, pero también ampliarse a sus dos costados políticos, si se quiere, como para captar los votos, y ha sido exitoso en ese sentido. Si bien
tuvo menos votos en lo que es el balotaje. En este caso, el balotaje en el 2017 sacó 66% y en el balotaje de ayer sacó 58,6%. Es clara la preferencia que tienen los franceses, por ahora con, si se quiere, el statu quo, en este caso con Macron, y bueno, continuar con la presidencia que inició hace 5 años. Muchos dicen, bueno, allí esos votos que le faltan es, vos lo estabas mencionando, no sedujo el voto de la izquierda, ¿no? Ante una candidata ultraderechista, no seducir ese voto de la izquierda, más allá de algunas posiciones, es bastante extraño, pero sin embargo eso sucedió. Y después mucho nivel de abstinencia en esta votación. ¿Cómo se puede leer eso, Francisco? Sí, la abstención fue de las más altas desde hace... desde el 69, la última elección, que había tenido casi cercano, más del 30% de abstención. En este caso, en las elecciones de ayer fue del 28%. Había mucho discontento, sobre todo en los jóvenes franceses. De hecho, lo que es la parte de los jubilados, la parte de las personas más con más años, son las personas que más acudieron a las urnas, porque también fueron las más apeladas con el recorte de los presupuestos, la cuestión de las jubilaciones, pero lo que es los jóvenes no se sienten tan representados por ahí por la élite política francesa, con el nivel de vida que en los últimos meses, obviamente con la guerra de Ucrania como el principal causante de esta cuestión, pero también con descontentos en el papel del Estado en la República Francesa, que Macron trató de profundizarlo, es decir, el Estado es elemental, sobre todo en cuestiones como la pandemia. Esto nos dio la razón, nos tuvimos que dar cuenta de que sin el Estado no podemos estar, tratando de también de ver como que es difícil también gobernar en este contexto. Entonces, bueno, dio cuenta que, bueno, Macron dijo, sé que gané porque hay mucha gente que no quería votar a Le Pen. Entonces también lo pone en un desafío, tanto de la abstención como que ganó, por decirlo en términos criollos, por ser el menos malo. Esto lo pone en un desafío a Macron y bueno, trata de captar a estos sectores para tratar de gobernar, que bueno, como decía su eslogan, avec tous, con todos, tratar de que esta abstención pase a ser una convergencia en términos políticos y societarios. Francisco, si bien Le Pen perdió, los especialistas dicen que fue la elección en la que la ultraderecha obtuvo más votos en la historia. ¿Es así? O sea, ¿y hay que leerlo con importancia eso? Y es una corriente, es una cuestión que en los últimos años candidatos, ya sea outsiders o no, pero de la derecha, de la extrema derecha, tanto en Europa como en el resto del mundo, han tenido un alza muy importante que ha llamado mucho la atención. En Francia, sí, como bien decías, es histórico. Una parte que lo había mencionado por la crisis de los partidos tradicionales y que los ciudadanos no encuentran respuestas en los políticos justamente a sus principales demandas. Y la otra es también que a nivel mundial es una cuestión clara de que los ricos cada vez tienen más, el resto de las personas cada vez tienen menos, es cada vez más grande la brecha entre los que más tienen y los que menos tienen. En Francia, que es una de las principales economías de Europa y del mundo, hay muchas dificultades en los alquileres, en el costo de vida, en la comida en los últimos meses, claramente en consecuencia de la guerra de Ucrania. Es por eso que también hay esta cuestión dicotómica, si se quiere, si también hay una alta abstención, también hay dos grandes polos, si se quiere, políticos que decantaron en la elección de Macron, pero también en un alto apoyo a Le Pen, que Le Pen ha dicho que nosotros vamos a continuar. Queda como una gran referencia, ¿no? Queda como una gran referencia. Queda claramente la principal líder opositora de Francia. Recordemos que ahora en junio están las elecciones legislativas, que Macron va a tratar de poder seguir teniendo la mayoría en el Congreso francés, que es muy importante porque el sistema político francés, si bien
tiene una gran importancia el sistema presidencial, lo que es el presidente y los funcionarios. También el legislativo es muy importante para poder aprobar distintas cuestiones, como por ejemplo el presupuesto. Francisco, la última de mi parte tiene que ver con una referencia, ¿no?, a lo que fue, no solamente me parece un tuit formal del presidente Alberto Fernández, sino también me parece que con el condimento político de verse, si se quiere, contento con la victoria de Macron en lugar de Le Pen por parte del presidente argentino. Y yo creo que se ve, es una opinión, creo que se ve un poco más representado por Macron, más del centro, más moderado, que lo que es Le Pen, que por ahí podríamos traspolarlo a lo que es la derecha, la ultraderecha naciente acá en Argentina. Yo lo veo desde ese sentido también, más conciliador. Alberto Fernández siempre buscó la integración regional, si bien tuvo rispideces con Bolsonaro. Lo de Macron en Francia y en Europa es muy claro. Creo que podemos decir, salvando las distancias claramente, que se siente representado, es en favor del establishment, de la integración regional, y creo que que tiene buena relación también, sí, Alberto Fernández con Macron, con Europa en general, buscando tener los consensos para lo que, en el caso nacional, la cuestión del pago al FMI, que siempre buscó Alberto Fernández. Algún apoyo por allí. Exactamente. Sí, es cierto. Muy bien, Francisco. Bueno, ha sido muy claro en toda la explicación. Muchísimas gracias, un placer y nos reencontraremos la próxima. Hasta luego, Francisco, un fuerte abrazo. Hasta luego, muchas gracias.